El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de ese mismo día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Era ya de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. Soplaba un viento fuerte y las aguas del mar comenzaron a encresparse. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron subirlo a la barca, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio donde estaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una de las imágenes bíblicas que se usa para hablar de la iglesia es la imagen de la barca. El Evangelio de hoy nos presenta una barca, están ahí los discípulos de Jesús, el mar está movido, Jesús se acerca a la barca caminando sobre las aguas. Los discípulos del Señor se asustan, pero Jesús, ¿qué les dice? «Soy yo, no tengan miedo». La iglesia no es una comunidad de miedosos. Hermanos, la barca nunca se va a hundir, porque esa barca está sostenida por Jesucristo y porque Jesús está dentro de la barca. Por eso, un miembro de la Iglesia Católica no puede ser miedoso. Y más bien tenemos que cumplir todos la misión que tiene la Iglesia en el mundo, que es la evangelización. Y la evangelización tiene 3 dimensiones que conviene hoy recordar o conocer si fuese el caso. La evangelización tiene 3 dimensiones. La palabra de Dios, la misión profética, la celebración de los sacramentos, la misión sacerdotal, y la práctica de la caridad, la misión regia. Somos profetas, hay que proclamar la palabra. Somos sacerdotes, debemos celebrar los sacramentos. Y somos reyes. Estamos para servir, para practicar las obras de misericordia. La Iglesia tiene que unir estas 3 dimensiones. De lo contrario, la evangelización no es eficaz. Y eso lo aprendemos en la primera lectura de hoy. Surge un problema en la Iglesia. La Iglesia, por si acaso, está formada por pecadores. Tú y yo somos pecadores. Y hemos escuchado en la primera lectura cómo surge un problema, hay un conflicto. Y hay un conflicto porque no se está atendiendo bien a las viudas de lengua griega. Hay un problema entre los de lengua griega y los de lengua hebrea. Hay peleas. Y entonces los apóstoles tienen que resolver ese problema. ¿Y qué hacen? Eligen a los diáconos. Los diáconos se van a dedicar a las obras de caridad porque los apóstoles no pueden descuidar la oración y la transmisión de la palabra de Dios. Queridos hermanos, la Iglesia tiene que comunicar la palabra de Dios. Y cuando digo la Iglesia, estoy hablando de todos nosotros.
La primera dimensión de la evangelización es comunicar ¿qué? La palabra de Dios. Tú acoges la palabra de Dios para comunicarla. Y cuando tú comunicas la palabra de Dios, le quitas el miedo a la gente. Animas a la gente, ilusionas a la gente. Tenemos que comunicar la palabra de Dios. Pero no es la única dimensión, la comunicación de la palabra de Dios, que sería la misión profética. Está también la celebración de los sacramentos. No basta comunicar la palabra de Dios, hay que celebrar los sacramentos, siendo el sacramento de los sacramentos la Eucaristía. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un evangélico? El evangélico se queda con la palabra de Dios y muchas veces mal interpretada. Nosotros tenemos los sacramentos. No puede haber evangelización si no hay frecuencia de sacramentos. Pero no basta la celebración de los sacramentos, que sería la misión sacerdotal. ¿Qué dimensión falta? La caridad. Palabra, sacramentos y caridad. En la primera lectura de hoy aprendemos cómo la Iglesia tiene que preocuparse de que nadie viva en condiciones infrahumanas. Hay que atender a las personas, sus necesidades materiales. Por eso está esa dimensión muy importante en la evangelización, la práctica de la caridad. Hoy se recuerda a un santo que no es muy popular, pero que hizo mucho por los pobres. San José Benito Cotolengo, murió el año 1842, fue amigo de Don Bosco. San José Benito Cotolengo se preocupó de los pobres y acudía siempre a la divina providencia y nunca le faltaba comida para darle a los pobres. Todos los santos han unido estas tres dimensiones: la palabra de Dios, los sacramentos y la caridad. Yo te invito para que te examines, porque tú tienes que evangelizar. ¿Estás comunicando la palabra de Dios? Y para comunicar la palabra de Dios tienes que acogerla en tu vida. ¿Cómo está la celebración de los sacramentos? ¿Cómo estás viviendo la misa? ¿Y qué obras de misericordia estás haciendo? La palabra, los sacramentos y la caridad se unen y evangelizamos. Vamos a pedirle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a cumplir nuestra misión profética, nuestra misión sacerdotal y nuestra misión real. Somos sacerdotes, profetas y reyes, estamos llamados para anunciar la buena noticia a todo el mundo. Que así sea. Hermanos, la Iglesia es la barca que está navegando en un mar movido, que es el mundo, pero la Iglesia nunca se va a hundir. Jesús nos dice a todos nosotros: soy yo, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, la barca no se va a hundir. Más bien tenemos que evangelizar. Y para evangelizar, tres dimensiones: la palabra de Dios, los sacramentos y la caridad. Hemos escuchado en la primera lectura cómo hay un problema en la comunidad. La Iglesia no es un club de perfectos, somos pecadores y a veces hay peleas, rencillas, conflictos. Y el problema era que no se estaba atendiendo bien a las viudas de lengua griega. Y entonces los apóstoles nombran a los diáconos para que se dediquen a las obras de caridad, porque ellos no pueden descuidar. ¿Qué no pueden descuidar? La palabra de Dios. Hay que comunicar la palabra de Dios. ¿Cómo está, te pregunto, la acogida de la palabra de Dios en tu vida? ¿A quién le estás hablando de Dios? ¿Estás comunicando la palabra de Dios? Primer punto. Segundo punto, ¿cómo va la frecuencia de los sacramentos? ¿Cómo estás viviendo la misa? ¿Te acercas a la confesión con frecuencia? ¿A quién estás acercando a los sacramentos? Tercer punto, la caridad. ¿Ayudas a los pobres? ¿A quién estás ayudando? Hoy recordamos a San José Benito Cotolengo. San José Benito Cotolengo fundó una casa para ayudar a los pobres. Y a veces tenía las ollas vacías. E increíblemente
milagrosamente, teniendo las ollas vacías, seguía dando de comer a los pobres. Dios hacía milagros en la casa de la providencia, así se llamaba la casa que tenía San José Benito Cotolengo. Tenemos que ayudar a los pobres. No basta la palabra de Dios, no basta los sacramentos. Hay que practicar las obras de misericordia. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a unir estas tres dimensiones: comunicar la palabra de Dios, celebrar los sacramentos y practicar las obras de misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.